Buenos días, Aira. Buenos días, Ana María. Bueno, esta conversación va a estar colgada en la revista electrónica del colectivo de los artistas revisionarios, del cual formas parte. Ujú. Y me gustaría empezar por aquí. ¿Qué es lo que te condujo a integrarte en este colectivo? Bueno, en primer lugar, el hecho de saber que hay un grupo de artistas que están trabajando por el desarrollo de la conciencia humana fue el punto principal, obviamente, ¿no? En principio porque mi trabajo como artista tiene mucho que ver con la sanación. Los dos pilares fundamentales de mi vida son la sanación y el arte y siempre trato como que ellos vayan juntos. Y creo que la sanación de nuestra humanidad hoy en día tiene que pasar por una amplificación de conciencia, un crecimiento de conciencia. Ujú. Entonces, el hecho de que haya un grupo de artistas, de gente creativa de muy diferentes áreas que tengan el mismo objetivo, pues para mí fue como llegar a casa. Bien, ¿cómo emergió en tu trayectoria personal este vínculo entre estas dos facetas, el arte y la terapia? ¿Cómo se produjo? Bueno, el arte me ha venido un poco desde siempre, desde que soy muy pequeña. Ha sido el motor de mi existencia, la danza, la pintura, la escultura, la música, la fotografía. Desde muy pequeña siempre me he desarrollado en todas esas áreas. Estudié artes en Madrid, pero de adolescente conocí una escuela de acupuntura, la escuela Neichin en España. Yo nunca había estado interesada ni en la medicina, ni en las terapias, ni siquiera en la espiritualidad, pero esta escuela me conmovió profundamente porque en parte de la filosofía de esta escuela es que el sanador tiene que ser un artista para poder entender el sufrimiento humano. Tiene que ser creativo a más no poder para poder dar diferentes perspectivas, visiones creativas y renovadas permanentemente a la persona que está sufriendo. Entonces, en esta escuela, además de acupuntura, se enseñan artes sanadoras como la danza sanadora, la música sanadora, el teatro sanador. Y claro, ahí yo me enamoré y digamos a toda mi vocación artística se le añadió pues todo un universo, ¿no? Porque además esta escuela tiene una visión muy espiritual del ser humano y del mundo. Y, y bueno, pues empecé a estudiar allí cuando tenía 15 años. Estudié acupuntura, estudié danza sanadora, música sanadora, estudié teatro sanador también. Me transformé en profesora y estuve dando clases, he estado dando clases de danza sanadora pues desde los 20 años y, y eso es un poco donde se produjo ese vínculo, ¿no? Ujú. Que de Y alguna ahora, manera vino a darle a mi vocación artística pues un contenido un poco más amplio y más profundo. como una dimensión mayor, ¿no? Y actualmente, ¿cómo concretas tu trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mm. Bueno, actualmente aquí en Finlandia, porque estoy viviendo en Finlandia, tenemos todos los días, perdón, todas las semanas, todos los lunes tenemos una sesión de música sanadora. Vienen a tocar otros dos músicos conmigo y la música sanadora tiene como objetivo crear una serie de sonidos musicales de forma intuitiva, pero basándonos en una intención. Creemos que la intención a la hora de hacer música y a la hora de hacer cualquier cosa en la vida, en A la hora realidad, de vivir, te iba a decir yo. sea, Sí. la intención incluso es uno de los principios que utilizamos en acupuntura. La intención es la que mueve la energía. Sí, tú pones la aguja, pero depende de la intención que tú pongas, esa energía se va a mover de una manera o de otra. Es lo que en la cultura china se llama el kung fu. Ujú, Entonces, la intención a la hora de tocar es lo que va a llegar y se produce un, yo diría es como un viaje chamánico. ¿M?
Pasa que la palabra chamanismo es tan grande, ¿no? Que parece que a veces Sí. puede asustar, ¿no? Pero en definitiva, bueno, es un viaje a través de la música intencionada y es una hora de música, la gente viene y pueden meditar o pueden tumbarse o pueden danzar si quieren, lo importante es que puedan escuchar su cuerpo. Y en cada sesión nosotros nos basamos en las intenciones que pedimos de los participantes. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Entonces, en base a la intención que los participantes dicen, nosotros, ¡pum!, empezamos la música. Y es, bueno, es una hora muy gratificante todas las semanas. Luego, por otro lado, sigo dando cursos de danza sanadora, de danza sagrada, aquí en Finlandia y en Suiza. En Sí, Suiza también, en Lausanne, efectivamente. más o menos cada 6 meses, aproximadamente estoy por allí. El próximo seminario lo vamos a tener en mayo, creo que es el 9-10 de mayo, a propósito de las danzas del despertar. Mm. Entonces, la danza sagrada y la danza sanadora es el mismo principio, es cómo a través del movimiento intencionado, junto con la música, la poesía, el movimiento de tu cuerpo, con una intención, determinados aspectos de tu conciencia se van abriendo. Se toma un contacto muy profundo con el propio cuerpo, con la relación con el propio cuerpo, con las propias emociones, con diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué área estemos trabajando la danza, pues se van a abrir unos aspectos u otros de nuestra conciencia. Todo el aprendizaje de la acupuntura, Mm. aparte de aportarte esta visión más amplia y conectarte con la espiritualidad, ¿cómo se concreta o cómo se conjuga con la danza? Sí. Bueno, em, la visión que he aprendido de la acupuntura en realidad es una visión de cómo funciona la energía en la vida. Porque los chinos, los antiguos chinos tuvieron esa increíble visión del macro-microcosmos. Entonces, entendiendo cómo funciona tu cuerpo, entiendes cómo funciona el universo y las energías en el universo. Entonces, muchas veces en mis danzas utilizo conocimientos de la medicina tradicional china para trabajar diferentes aspectos. De hecho, los alumnos pues ya van aprendiendo cosas de medicina, aunque no hayan venido específicamente para aprender medicina china, ¿no? Pero van aprendiendo algunos conceptos, ¿no? Y algunas partes de la filosofía taoísta, que es un poco la filosofía donde la escuela donde yo aprendí estaba más cercana, ¿no?, a la filosofía taoísta dentro de la acupuntura, que es, digamos, una de las visiones más espirituales de la Ujú. acupuntura. En tu trabajo también hay una parte muy definida en la que trabajas para las mujeres, con y para las mujeres. Ujú. Em, ¿Cómo apareció esta característica o esta dimensión particular del trabajo sobre lo femenino? Y bueno, gracias por la pregunta porque es una parte muy importante de mi vida. Mm, Creo que es uno de los núcleos que siento en donde tengo que desarrollar todo lo que hago hacia el crecimiento de lo femenino en la humanidad. Bueno, esto surgió también en la escuela Neichin, donde yo estudié y trabajé durante muchos años. Esto surgió en el año 2003. En el año 2003, nuestro maestro de acupuntura y nuestro maestro espiritual, pues nos propuso a un grupo de mujeres formar un grupo de investigación y de desarrollo de cara al cultivo de la feminidad, viendo que estamos en una humanidad que es cada vez más masculina, donde la feminidad está cada vez más debilitada, y no me refiero a feminidad con los roles de género, no estoy hablando de eso, por todo lo contrario, o sea, los Sí. roles de género ya nos han machacado suficiente Sí. y realmente la historia de las mujeres pues ha sido una historia en la que inevitablemente hemos ido olvidando lo que somos. Mm. Y hoy en día nuestra humanidad está hambrienta de femenino. Entonces, como sanador de la especie, él nos propuso formar un grupo entre nosotras, investigar, trabajar el tema. Y bueno, empezamos a trabajar en el año 2003.
Y el grupo todavía es una asociación, todavía continúa. Yo formé parte de ella hasta el año 2018, o sea, 15 años de investigación, de desarrollo, en donde publicamos varios libros, organizamos congresos a nivel internacional y trabajamos en profundidad en muchos temas de lo femenino. Entonces, todo ese tiempo de trabajo con ellas fue para mí un crecimiento de mi propia feminidad, un Claro. encuentro con mi propia mujer, descubrir también todas las heridas que como mujer yo tenía, que tampoco era muy consciente de ella, y en encontrar las soluciones fundamentalmente a través del trabajo con otras mujeres. Entonces, ¿cuál es la resultante hoy en día en mi vida de todo esto? Pues que a través de la sanación y de las artes sanadoras trabajo para la mujer. Ujú. Eso no significa que, por ejemplo, mis encuentros de danza o mis encuentros de música sanadora son abiertos para hombres y mujeres, ¿no? Claro, claro. Pero se está trabajando de alguna manera el femenino. Ujú, Todos nosotros. Luego, aparte, tengo cursos específicos para mujeres en donde trabajamos la salud de la mujer desde la perspectiva de la medicina tradicional china, del humanismo sanador y de las artes sanadoras. ujú. Ahora, por ejemplo, en España vamos a empezar un proyecto en Valencia, unos cursos muy bonitos que se llaman La mujer y el agua. Y Ah, entonces, qué todo un título tan recorrido, bonito. es un Mm, recorrido de las diferentes edades de la mujer ujú. y es como una metáfora de cómo la vida de la mujer es como el curso natural del agua. Entonces, en la infancia es ese agua del pozo cristalina, transparente, que brota en el manantial en la adolescencia y cuando llega nuestra menstruación. Y como jóvenes, pues iniciamos nuestra vida como pequeños riachuelos, con mucha vitalidad, pero con poca experiencia. Y poco a poco vamos adquiriendo ya más experiencia, nos vamos juntando con otros ríos de feminidad hasta que como adultas ya somos un río. Hasta que ya llega la menopausia y tras la menopausia nuestras aguas cambian de naturaleza y nos transformamos en mujeres mar. Qué bonito. Y poco a poco van evaporando sus aguas y cuando llegamos a la ancianidad somos nubes que Qué podemos bonito. llover todo nuestro conocimiento sobre otros ríos, sobre otros pozos, dar todo nuestro conocimiento a otras mujeres para que ellas Mm, sigan su camino. sí. Resuena muchísimo lo que dices en mi propio recorrido, en el que he trabajado muchísimo con mujeres, para mujeres, y cómo eso también me ha hecho a mí como mujer evolucionar. Ujú. Desde que empezaste con esta línea concreta hasta ahora, ¿cómo ves la evolución de lo femenino? ¿Cómo lo percibes desde tu práctica? Bueno, es complicado responder a la pregunta porque hay muchos factores. Ujú. Yo creo que por un lado en la humanidad se está despertando una conciencia femenina muy fuerte y creo que es obvio, ¿no? Que cada vez hay más grupos de mujeres que se reúnen, que trabajan sobre su propia feminidad. Cada vez hay más hombres también que se replantean su masculinidad y que empiezan a desarrollar también su propio femenino. Yo creo que cada vez hay más conciencia a ese nivel, pero todos estos grupos forman parte de una gran minoría. O sea, si hablamos de la humanidad en general, eh, los niveles de masculinismo son cada vez más agresivos. Son cada vez más agresivos y también hay cada vez más necesidad en muchas mujeres de transformarse en hombres, ¿no? Sea a nivel de transformación total o no, simplemente en su comportamiento, en su visión de la vida, porque de alguna manera pues el hombre es el que ha tenido el poder, ¿no? Sí, Y las mujeres cuando hemos hecho nuestra revolución, ya la segunda ola del feminismo en los años 70 pues hombre, gracias a esa revolución muchas cosas han acontecido y gracias a esa revolución tú y yo estamos aquí hablando hoy tan tranquilamente. sí. Y a la vez, creo que no se negociaron bien las cosas. Y las mujeres simplemente nos incorporamos a la sociedad que ya el hombre había creado. En vez de decir, bueno, nos incorporamos. ¿Qué sociedad creamos?
¿no? Ahí está, Mm, ahí está. Es el tema de cuáles son nuestros modelos. exactamente. Y lo que puedo compartir contigo y con las personas que nos escuchan es que trabajar sobre los modelos también forma parte de tomar conciencia de hasta qué punto éramos incapaces en un momento dado de imaginar modelos femeninos. Los modelos eran masculinos Exacto. y ahí nos perdimos. Mm, mm, Pero supongo que este perderse forma parte del camino que luego nos lleva de regreso a exacto, recuperar esta parte tan esencial para la vida que es lo femenino y que además permite que lo masculino también tome conciencia de que puede ser un masculino constructivo, que no necesita ser destructivo. exacto. Pero queda mucho trabajo por hacer, Aida. Queda mucho, queda mucho. Sí, sí, Y por eso, con entusiasmo, la verdad es que pongo al servicio, pues, todas las capacidades que puedo desarrollar, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, exactamente lo que has dicho, o sea, cómo empezar a construir otras visiones, ¿no? Entender lo que ha pasado, sí, pero tampoco quedarse ahí, ¿no? claro. Y, y bueno, cómo nos podemos reimaginar, ¿no? Ujú. Y reconectar con lo que somos. Creo que el arte es una herramienta fabulosa para eso, porque el arte conecta con la esencia más profunda de lo que somos como seres humanos. Entonces, de ahí podemos sacar una información muy valiosa. Y en ese sentido, el proyecto del colectivo de arte revisionaire es fantástico porque está proponiendo una nueva visión, ¿no? Entonces, en este colectivo tenemos que verter todas estas nuevas visiones, estos nuevos modelos, estas nuevas imágenes de nosotros mismos. Aida, me parece que es la conclusión más bonita que podemos dar a nuestra conversación de hoy. Menos que quieras añadir algo, pero me parece que esta conclusión es una síntesis de lo que anima tu corazón y de lo que conecta con la Asociación de Artistas Revisionarios. Así que mil gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ana María, y un abrazo muy fuerte a todos allí en Suiza, a toda la asociación y a todas las personas que nos escuchan hoy. Hasta siempre. Hasta siempre.